Hola, ¿qué tal? Soy David Valdés de Yo Hablo Fútbol y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal y sean todos bienvenidos al Real Madrid-Manchester City de esta Liga de Campeones 2020. Aquí en nuestra pizarra de pronósticos ya saben que estamos haciendo la previa, el análisis y la predicción de todos los partidos de estos octavos de final. Y hoy toca, te estoy dejando por aquí, de paso, algunas tarjetas con los demás partidos para que puedas verlo al finalizar este video. Y hoy toca, como decía, el partidazo, podríamos decir, de estos octavos de final. Me atrevería a asegurar que este es el partido más parejo o de más repercusión que tendrán estos octavos de final. Real Madrid en el Santiago Bernabéu recibe al Manchester City de Pep Guardiola el próximo miércoles 26 de febrero a las 3 p.m. hora de Estados Unidos, hora del este de Estados Unidos, hora de La Habana, hora de Perú, de Lima. Así que hora de Champions en tu país. ¿Cómo funciona la pizarra de pronósticos? Muy fácil. Dividimos el partido en 9 departamentos. La defensa, el mediocampo, el ataque, los antecedentes, entrenadores, banquillo, estrellas, el factor X y las apuestas. Vamos analizando apartado por apartado y el que vaya ganando en cada uno de ellos se va poniendo una plequita verde y al final veremos quién ha ganado en más departamentos y ese va a ser el favorito, esa va a ser nuestra predicción para Yo Hablo Fútbol y para este partido. Sin más dilación vamos a comenzar con el análisis recordándoles que aquí tratamos el partido de ida en el Santiago Bernabéu, Real Madrid frente al Manchester City. En la defensa, pues tengo que decir que Real Madrid ha defendido realmente bien este año. Ha permitido solo 16 goles y además ha dejado 12 veces la portería a cero en la Liga Española. Solo el Liverpool en toda Europa ha defendido mejor, o por lo menos ha permitido menos goles en las 5 grandes ligas con 15. Por otra parte, el Manchester City ha estado en un año diferente. Es un equipo que siempre ha defendido bien en la Premier League, siempre ha estado compitiendo por los primeros lugares en cuanto a goles permitidos, menos goles permitidos este año, ya casi llevan 3 decenas de goles encajados, 29 goles y marchan quinto lugar empatado con el Manchester United. Recuerden que este video se está grabando antes de la última fecha de la Premier League de esta semana, así que podría incluso subir este número. Tienen 29 goles permitidos y marchan quinto, como dije, en la Premier League en este apartado. Además, Guardiola ha tenido que improvisar frente a las lesiones varios meses de Laporte, gracias a Dios ya regresó. También las lesiones de John Stones, las irregularidades de Otamendi, pues ha tenido que improvisar con Fernandinho atrás, con Angelino, las lesiones de Mendy también. En fin, yo le voy a dar la defensa al Real Madrid. Tienen mejor defensa y además por números también pues se llevan este primer apartado. Vamos con el medio campo. En el medio no hay mucha discusión. Y ustedes me dirán, bueno, pero si es que Guardiola siempre se ha caracterizado por unos mediocampistas muy buenos. Es verdad, pero este Real Madrid tiene el mejor mediocampo del mundo, o por lo menos uno de los mejores mediocampos del mundo. Estamos hablando de Casemiro, uno de los mejores 5. Estamos hablando de Toni Kroos en su mejor año, quizás como el vino. Estamos hablando de un Fede Valverde que se ha disparado, se ha destapado esta temporada. Y además tienes en el banco a Luka Modric, el Balón de Oro del año pasado y una estrella también del fútbol mundial. Yo creo que esos 4 fantásticos del mediocampo del Real Madrid pues superan en nombre, en trabajo, y además Zidane ha demostrado que basa todo su juego en el medio. Incluso ha llegado a poner hasta 5 medios por la cantidad, incluido Isco, por la cantidad de buenos jugadores en ese sector del campo que tiene. El City es verdad que tiene a Kevin De Bruyne, que para mí de los mejores mediocampistas del mundo, y Rodri también es muy bueno. Gundogan quizás es la tercera pata de ese tribote, pues ha alternado entre Gundogan y David Silva, pero igual creo que el Real Madrid en el mediocampo le gana por nombre, por trabajo y por protagonismo en el equipo. Así que yo le voy a dar el medio también al Real Madrid con Toni Kroos, con Casemiro, con Valverde y con Luka Modric. El ataque, bueno, aquí ya son otros 5 pesos. Vamos a empezar pues aclarando que el Manchester City es el mejor ataque de toda Europa. Tienen 67 goles anotados en la Premier League. No hay
otro equipo, a no ser el PSG en la Ligue 1, en la primera división francesa, que haya anotado tantos goles como el equipo de Pep Guardiola. Aquí le estoy presentando ahora mismo la repartición de anotaciones de Manchester City y ahí tenemos a Kun Agüero, a Sterling, al propio Kevin De Bruyne, a Riyad Mahrez, a Gabriel Jesús, todos por encima de 6 goles. Y no hay comparación contra un Real Madrid que sí que se le ha criticado la falta de goles, que quizás es su punto más bajo y que se apoya única y casi exclusivamente en la buena temporada de Karim Benzema. Yo se lo voy a dar al Manchester City por la potencia que tiene en el ataque y además porque muy probablemente, y después vamos a analizar eso, recuperen a Sterling, es decir, ese tridente Sterling, Kevin De Bruyne, que es el líder asistidor de Europa, más Kun Agüero, pues yo creo que no tiene comparación contra el Real Madrid, que repito, ha sido el hándicap su puntería de cara a puerta. Así que por ahí el ataque para el Manchester City y continuamos. Los antecedentes. En los antecedentes nos encontramos que se han enfrentado en 5 ocasiones. Una de ellas amistoso, donde ganó el Manchester City 4-1 al Real Madrid, pero lo que nos importa son los partidos oficiales. Y se han enfrentado en 4 ocasiones y precisamente en la Champions. 2 veces en el grupo D en la edición de 2013, donde en el Bernabéu ganó el Madrid 3-2 y luego en Etihad empataron 1-1, y en semifinales de la Champions de 2016, donde ganaron otra vez como locales los de Madrid 1-0 y empataron 0-0 en Inglaterra. Por tanto, el Madrid nunca ha perdido en partidos oficiales frente al Manchester City. Tienen 2 victorias y 2 empates, por lo que los antecedentes se los lleva el Real Madrid. A pesar de que el City le ganó ese amistoso, pero realmente lo que nos interesa aquí son los partidos oficiales. Nos vamos para los entrenadores. Los entrenadores, aquí yo tengo un choque grande porque son 2 de los mejores entrenadores del mundo. Son 2 de mis entrenadores favoritos. Estoy hablando de Zinedine Zidane por el Real Madrid y Pep Guardiola por el Manchester City. Ambos han ganado todo, ambos han tenido hitos que han marcado la historia. El sextete de Guardiola con el Barcelona, el tricampeonato europeo del Real Madrid con Zinedine Zidane. Ambos tienen su filosofía, ambos son técnicos ganadores, y solo quería, bueno, pues decir que Guardiola contra el Real Madrid tiene en 17 partidos 9 victorias, 4 empates y 4 derrotas, es decir, gana el doble de los que pierde contra el Real Madrid, así que tiene buena experiencia el técnico catalán frente a el conjunto merengue. Pero yo les voy a dar empate. No me decido, no sé quién es mejor entrenador, porque repito, los dos para mí, le voy a dar un empate positivo. Le voy a dar a los dos pleca verde porque ambos son 2 cracks del banquillo, cada quien con su estilo y cada quien con sus títulos y sus trofeos. Vamos entonces con el banquillo. ¿Quién cuenta con mejores recursos a la hora de sacar un revulsivo al final del partido? Uno que te cambie el rumbo del encuentro. Pues ambos deberían tener las mejores plantillas o de las mejores plantillas de Europa. Por ejemplo, el Manchester City tiene a Gabriel Jesús, tiene a Riyad Mahrez, tiene a David Silva, tiene a Bernardo Silva, dependiendo quién juegue titular, porque Guardiola rota mucho. Es verdad que tiene bastantes recursos, pero el Real Madrid, bueno, miren, sin más, contra el Levante este fin de semana dejó fuera de la convocatoria a Luka Jovic, a Rodrigo y a Bale. Zinedine Zidane se da el lujo de dejar a 3 atacantes fuera de la convocatoria, y todavía tiene a Lucas Vázquez, a Isco, lo están viendo ahí, a James, a Vinicius, a Hazard y a Benzema. En fin, yo tengo que darle el banquillo al Real Madrid porque realmente Zidane cuenta con más recursos que Guardiola, que extrañamente pues tiene muchos jugadores de creación. Bernardo Silva, David Silva, Leroy Sané ya está recuperado, ojalá y pueda recuperar a Leroy Sané, pero arriba tiene a Gabriel Jesús y a Kun Agüero, y contando con Sterling que esté a tiempo, porque incluso para este fin de semana en la Premier posiblemente no lo esté, pero se dice que sí, que va a estar disponible para el Santiago Bernabéu. Las estrellas de cada uno de los equipos. Bueno, por el Real Madrid no puedo poner a otro que no sea a Karim Benzema. Realmente ha sido la bujía en la delantera, en el ataque,
del Real Madrid tiene 18 goles y 9 asistencias en todas las competiciones. El gato, desde que se fue Ronaldo, ha tomado ese protagonismo y pues ahora mismo lidera los goles en el Real Madrid, y además mucho de lo que él haga de cara a la puerta pues será el resultado final de este partido. Mientras que la estrella por el Manchester City es el belga Kevin De Bruyne, KDB. Lo de Kevin De Bruyne es de otro planeta, señores. Miren, tiene 8 goles y 16 asistencias en la Premier League. Va camino a superar a Thierry Henry, que tiene el récord absoluto de asistencias en un año en la Premier con 20 asistencias. Cuando quedan todavía unos cuantos partidos, Kevin De Bruyne con meter 4 asistencias empataría a Henry, y con 5 pues marcaría récord absoluto en la historia de la Premier League. ¿Y qué vamos a hablar? Ya repito, es uno de los mejores futbolistas del planeta a sus 28 años. Así que las estrellas Karim Benzema y KDB. ¿Quién gana en las estrellas? Pues yo se lo voy a dar a Kevin De Bruyne. ¿Por qué se lo voy a dar a Kevin De Bruyne? Porque me parece que es más determinante lo que el futbolista belga puede aportar en ese partido en el Bernabéu, que es lo que podría aportar Benzema, porque, repito, tiene muchísimos otros recursos el Real Madrid, pero les aseguro que hoy en día Guardiola, sin ir más lejos, el fin de semana pasado, asistencia y gol de Kevin De Bruyne en el partido que ganaron 2-0 frente a West Ham United. Hoy en día el jugador más en forma y el jugador pilar y clave del Manchester City es Kevin De Bruyne. Por tanto, me parece que por su aporte y por su calidad y por su estado de forma, gana el Manchester City a Karim Benzema en las estrellas. KDB a Karim Benzema. El factor X. Bueno, ¿qué es el factor X? El factor X es un elemento que puede desbalancear en un momento dado el partido hacia un equipo o hacia el otro. El factor X del Real Madrid yo lo tengo que dar a Zinedine Zidane. Sí, ahora les explico. Zinedine Zidane. ¿Y por qué digo que puede ser el factor X? Porque Zinedine Zidane ha demostrado que gana los partidos en la pizarra, que ha demostrado que gana los partidos con las sorpresas tácticas, con la preparación exhaustiva de los partidos. Ya lo puso de moda frente al Valencia en la Supercopa, lo sorprendió con 5 mediocampistas. El año pasado, el año antes pasado en la Champions, en las 3 Champions siempre tenía un recurso adicional cuando iba a enfrentar a algún equipo grande, y siempre superaba a sus iguales en el banquillo desde adentro, desde la planificación del partido. Vamos a ver qué tiene planificado Zinedine Zidane para este partido. No sé, yo no me atrevería a decir alineación ninguna, porque no sé realmente, y ahí puede ir la sorpresa, y ahí puede ir la dificultad para Pep Guardiola y Manchester City de preparar un encuentro sabiendo que Zinedine Zidane se puede sacar cualquier cosa debajo de la manga. Así que el factor X tiene que ser Zinedine Zidane en el Real Madrid, mientras que el factor X en el Manchester City es Raheem Sterling. ¿Y por qué digo que es Raheem Sterling? Bueno, ¿por qué? Porque se dice que va a volver. Incluso As estuvo entrevistándolo de cara a este partido. O sea, fue un tremendo revuelo porque apareció con la camiseta de Real Madrid, pero además también apareció con la camiseta de Manchester City, claramente en alusión al partido. Pero bueno, ya saben cómo se ponen los medios. Pero al parecer, y según estuve leyendo algunos periódicos, algunos diarios ingleses, esa podría ser el as bajo la manga de Guardiola, que se lo reserve incluso para este fin de semana en la Premier y que lo deje ya listo para el Bernabéu. Y si Raheem Sterling está en el Bernabéu, les aseguro que cambia radicalmente el asunto para el Manchester City. Realmente este futbolista es la clave, es la estrella, diría yo, junto con Kevin De Bruyne y Kun Agüero de este Manchester City. Por la banda, es llegador, tiene gol. ¿Para qué vamos a hablar del jugador inglés que atraviesa uno de sus mejores años y atraviesa también uno de los mejores momentos en las últimas temporadas? Así que el regreso de Raheem Sterling podría ser el factor X que desbalancee el partido a favor del Manchester City. ¿Quién gana en el factor X? Pues yo voy a dárselo a los dos. ¿Por qué? Y se lo voy a dar positivo. ¿Por qué? Porque ambos, tanto el técnico madridista como el jugador del Manchester City, tienen tremendas repercusiones en cuanto al partido si ambos hacen lo que tienen que hacer. Si regresa Raheem Sterling, les aseguro que va a ser un bust
como dicen en Inglaterra, tremendo para el conjunto de Manchester. Y si Zinedine Zidane se saca debajo de la manga algo curioso, alguna improvisación buena, alguna táctica sorpresa, pues también puede dejar atónitos a los jugadores en Manchester City. Así que ambos tienen mi palomita verde. ¿Y cómo están las apuestas? Pues se van a caer para atrás. Las apuestas están exactamente iguales hoy, 21 de febrero. Pagan por la victoria de Real Madrid en Bet365 2.50. Y por la victoria del Manchester City 2.50. Es decir, las casas de apuestas yo nunca había visto eso, o lo he visto muy poco. Pagan idénticamente igual la victoria de Real Madrid, por cierto, muy bien, y la victoria del Manchester City, mientras que el empate lo ponen en 3.80. Pero miren esto, el 1x del Real Madrid, 1x del Real Madrid, es decir, victoria o empate del Real Madrid, lo pagan en una barbaridad, 1.50, señores, 1.50. Lo voy a poner aquí, 1.50, es decir, la mitad de lo que apuestes. Te devuelven lo que pusiste más la mitad. Es una auténtica locura el 1x de Real Madrid. Mientras que el 2x, que significa victoria o empate de Manchester City, lo pagan más bajo, lo pagan a 1.25. Miren esto es en Bet365, lo están viendo ahora mismo aquí en pantalla. Así que, vistas las apuestas, en las apuestas están parejas, por tanto no puedo poner en ningún ganador porque básicamente por número están parejas. Y vamos a contar quién es el favorito para la pizarra de pronóstico de Yo Hablo Fútbol. Tenemos por aquí para Manchester City 1, 2, 3, 4 y 5. 5. Y por el Real Madrid tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así que 7 para el Real Madrid. Según la pizarra de pronósticos de Yo Hablo Fútbol, el Real Madrid sale ligeramente favorito frente al Manchester City. ¿Cuál es mi predicción? Bueno, no hay otra. 1x para el Real Madrid, señores. Este es mi consejo. Yo pronostico victoria o empate de Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Se lo voy a poner aquí. 1x, aunque está saliendo ahora mismo aquí en pantalla. Ahora te toca a ti comentar cuál es tu pronóstico, cuál es tu predicción. Déjame tu marcador exacto. Recuerda, si lo adivinas, te vamos a estar saludando en el análisis posterior que hagamos después de este encuentro. Te invito a que sigas viendo las previas. Ya tenemos disponibles las demás previas de los otros partidos de estos octavos de final esta semana. Te invito a que te quedes con nosotros, a que dejes también allí tu pronóstico y que te suscribas si te ha gustado este video. Activa la campanita para que te notifiquen cada vez que saquemos un capítulo en nuestro canal. Muchísimas gracias por tu like a este video. Compártelo con tus amigos si te ha gustado. Y yo me voy despidiendo. Les mando un fuerte abrazo futbolero y nos vemos donde quiera que rodee el balón. Chao.